Si estamos en un sistema operativo Linux, en este caso Ubuntu, simplemente vamos a localizar nuestra aplicación a través del navegador, ¿vale? Si no sabemos la página bien y si no directamente en el Google escribimos base X. Busquémoslo aquello que tenga que ver con xqueries, es base X org, y ahí tenéis las descargas, ¿vale? Podemos entrar aquí automáticamente en la página y observaremos que tiene un apartado en algún sitio que es las descargas. Esto independientemente como lo veamos, y ahí tenemos la versión hard, tenemos la versión zip, realmente es la que mejor va a funcionar en Windows, al igual que la ESEC, y otras versiones por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es descargamos la versión hard, que es la del Java, y nos encontraremos y tendremos que verificar si nuestro sistema tiene o no tiene el Java instalado. En este caso, para ver si el compilador Java lo tenemos, simplemente tenemos que abrir una ventanita y poner la instrucción Java C versión. Esto nos indica si tenemos algún Java. Como vemos, nos indica que no tenemos ningún Java. Entonces lo que vamos a hacer es instalarlo, tal como nos dice aquí. Para instalar una versión determinada, pues vamos a darle a sudo apt. Introducimos la contraseña y automáticamente nos dice que se va a instalar el paquete Java. Se está instalando el compilador Java. Ignoro en este momento el tiempo que pueda tardar, pone 7 minutos, con lo cual haré un corte cuando aparezca el final de todo esto. Ya nos encontramos en la parte final de la instalación de todo el conjunto Java. No, en principio no es necesario todo lo que estamos instalando, simplemente con haber instalado lo que sería el Java cliente, ya estuviera, pero bueno, me he instalado todo, así que me vale para otras cosas. Una vez terminado de configurar, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro programa, el base, ¿vale? Ahora ya nos sale aquí que a ejecutarlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es si en los permisos tenemos que ponerle permiso para ejecutar. Si no le ponemos permiso para ejecutar, veréis lo que ocurre. Efectivamente, nos da un error. Entonces, para evitar ese error, lo que tenemos que es que venir aquí a propiedades, en permisos, ponerle permiso de ejecución, ¿vale? E inmediatamente, una vez que le pongamos los permisos de ejecución, aquí veréis que tenemos el Open Java Runtime y automáticamente nos abrirá ya el base X. Desde este momento es exactamente igual que el que estamos utilizando en el Windows. Son los mismos, abriremos uno nuevo, crearemos donde está el fichero XML que queremos, etcétera. Entonces simplemente es la forma en que se instala en el Ubuntu en este caso, pero serviría para cualquier otro. Si tienes cualquier otra versión de Linux, probablemente ya tengas lo que sería runtime, lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí, probablemente el OpenJDK Java Runtime ya lo tienes. Reitero, con escribir Java CCC versión, pues lo observarás si eso es así. Antes de entrar a explicar el último apartado de lo referente a XML, que es el XQuery, que no es más ni menos que haciendo el símil con la base de datos, sería el lenguaje SQL por el cual accedemos a la información y realizamos diferentes peticiones en una base de datos relacional. Entonces, este es un lenguaje declarativo, es decir, que es independiente de la forma en la que accedas a los datos o por donde encuentres los datos para tener un resultado, ¿vale? Entonces, normalmente se utilizan archivos XML con esto y lo primero que necesitamos es tener un editor que nos permita realizar esas funciones. El editor que vamos a utilizar es este, lo buscamos en internet, veis X, ¿vale? Y tiene para Windows, Linux, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí en el download tiene diferentes versiones. Yo automáticamente ya había descargado el Windows Installer, lo había descargado, simplemente le doy a descargar, me lo descarga, lo ejecuto y ya lo tengo aquí, ¿vale? Entonces simplemente
una vez que lo tenemos aquí, vamos a empezar. Voy a cerrar todo esto para que no haya nada abierto, ¿vale? Entonces simplemente voy a abrir el editor, ¿vale? Y vamos a cerrar todo lo que tenemos aquí para empezar de cero, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez que tenemos el editor, vemos que aquí tiene un montón de apartados. En algunos podemos abrir un fichero, pero con ello no solucionamos nada. Es decir, si abrimos un fichero realmente no estamos haciendo una conexión. Lo primero que debemos hacer en este tipo de editores es realizar una conexión. ¿Qué significa una conexión? Al igual que hacemos en una base de datos para hacer la relación base de datos SQL, pues aquí hacemos lo mismo. Primero creamos la conexión en la cual informamos cuál es nuestro fichero XML base sobre el que vamos a realizar las diversas consultas y utilizaremos el lenguaje declarativo. Pues en este caso le damos aquí a nuevo y me dice en dónde está la carpetita o el directorio que quiero. Bueno, en este caso se llama examen, el nombre de la base de datos lo voy a cambiar, voy a poner ejemplo, ¿vale? Entonces simplemente le digo si no está, si los ignoro, no los ignoro, si los analizo, si analizo las DTDs correspondientes que tiene. Bueno, en fin, tiene un montón de opciones que en este momento vamos a irnos a lo más sencillo, ¿vale? Entonces cogemos por defecto lo que tiene, le damos al OK y observaremos que en la parte derecha tenemos notas. Si fijamos, y ahora lo vamos a abrir, nos indica que tenemos un ficherito que se llama examen, que a su vez se compone de un nodo notas. Esas notas tienen 3 entradas, que a su vez esas 3 entradas tienen a su vez todas, por lo que vemos, un atributo y a su vez tienen una serie de campos. Uno de ellos es alumno, otro de ellos es apellidos, y veréis que algunos tienen uno o dos apellidos dependiendo del tipo de entrada que tengan. Algunos tienen un campo comentario, otros no lo tienen. Observaremos que efectivamente solamente 2 campos, si os fijáis aquí, tienen comentario. Y conceptos, pues vemos que en realidad lo tienen pues casi todos. Vale, entonces, una vez que ya he hecho la conexión, esto sería como una tabla de nuestra, bueno, en realidad es una tabla, como si tuviéramos una tabla de nuestra base de datos. Y ahora necesitaríamos, simplemente por verlo, por tenerlo, en lugar de tenerlo aquí, el resultado, tenerlo abierto. Entonces simplemente le digo, quiero abrir, en este caso, el fichero de notas, que creo que lo había llamado alumnado, si no me equivoco. Bueno, da igual como le haya llamado. Vamos a ver. ¿Vale? Y lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces esto es nuestro ejercicio completo, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos consultas? ¿Vale? Lo primero, reitero, tenemos aquí la parte donde tenemos hemos abierto nuestra XML, que lo transformará en una especie de tabla, y esa tabla a su vez nos permitirá alcanzar los resultados. Supongamos, y en esto vamos a hacer algún ejemplo por aquí, que yo necesito listar todos los apellidos de la tabla, es decir, los Ferrer, los Bosch, los que sean, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es, voy a crear un documento nuevo, y por defecto es un fichero. ¿Un fichero de qué tipo? Bien, lo voy a guardar ya para ponerle el tipo. Los tipos de ficheros con los cuales queremos hacer nuestras preguntas son los XQuery file. Entonces, si le ponemos un XQuery, pues vamos a ponerle aquí. Si le habíamos puesto ejemplo, pues ejemplo 2, XQ. Entonces, esto es el ficherito que nosotros tenemos. A diferencia de los XML y de otros lenguajes y de otros lenguajes de etiquetas, que para poner un comentario o bien poníamos algo como esto, o bien poníamos esto, ¿vale? En este, para hacer un comentario, simplemente ponemos esto así, y en el medio ponemos este es nuestra primera consulta, ¿vale? Entonces, una de las cosas que vamos a aprender de una vez es que los XQuery se basan, obviamente, en el XPath, es decir, vamos a ir recorriendo los diferentes nodos para alcanzar un resultado. Empiezo en examen, me meto en notas, dentro de notas me meto en un alumno, dentro de un alumno me meto en su localidad, en sus apellidos, dentro de los apellidos si tiene 2, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ir
en todo momento buscando una norma. Se utiliza una norma que se conoce como flower, ¿vale? Esto quiere decir que podemos utilizar el for, el let, el order, el where y el return, ¿vale? Entonces, si estos son los vamos a ponerlo aquí para que todo el mundo, el for, el let, el where, el order y el return. Esos son las 5 principales instrucciones para realizar las consultas. Vamos a hacer la primera. Vamos a querer, en este caso, listar todos los apellidos de una tabla. Vale. Si nosotros hubiéramos hecho un XXPath, simplemente hubiéramos hecho barra barra, y en este caso veríamos que poníamos nota, alumno, ¿vale? Notas, alumno, y automáticamente nos listaría todas las notas, digo, todos los alumnos de este, y le digo que quiero ver todos. Aquí lo tenemos, notas y alumnos, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero la instrucción. La instrucción for, que es la primera de todas, nos indica que tenemos que, va a vincular uno o más variables con una expresión XPath para darnos un resultado de filas de nuestro sistema. Entonces vamos a poner primero el for. Esto es lo primero que ponemos. Y a continuación, según en la mayoría de los lenguajes se pone for i igual de 1 a no sé qué, o for i abro punto y coma y más y menos, etcétera, etcétera, pues en este caso tenemos que inventarnos una variable. No vamos a inventar una variable que la vamos a llamar $a, ¿vale? Entonces con eso nos inventamos la variable $a. Y le decimos, esta variable la vamos a aplicar en el documento, y es cuando ponemos el nombre del documento. ¿Cómo se llama nuestro documento? Alumnado, ¿vale? Entonces, vamos a decirle que vamos a recorrer nuestro ficherito XML alumnado, y a continuación le decimos cuál es la instrucción XPath que queremos utilizar. Podríamos poner notas alumno, podríamos poner alumno, cualquiera de ellas nos serviría, ¿vale? Y obviamente le decimos que no regrese. ¿Qué queremos que no regrese? En A, ¿cuál es el campo de A que nos está creando? Es decir, está recorriendo esto, el alumno de alumnado lo está metiendo en la variable A, y dentro de la variable A, ¿qué tenemos? Pues dentro de la variable A tenemos el nombre, el apellido, tal. Vamos a ponerle que nos dé, por ejemplo, el apellido, ¿vale? Entonces, si esto lo tenemos así, le damos ejecutar, y automáticamente, si os fijáis aquí, nos muestra los apellidos de cada uno de ellos con el con el sistema de nombres que le corresponde en ese momento, ¿vale? Pero nos muestra los apellidos, ¿vale? Entonces, esta es una manera de mostrarlo, pero también tendríamos, reitero, sería exactamente igual que aquí hubiéramos puesto notas barra alumno. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo sistema, si os fijáis, de nodos. Estamos viniendo a este nodo. ¿Qué resultado me daría esto? Exactamente lo mismo, 35 valores. Vale, entonces, ya tenemos la primera parte de cómo accedemos a una de ellas. Vale, pero vamos a suponer que ahora lo que queremos es listar los apellidos de toda aquella gente que tiene como nota final más de un 6. Vale, vamos a ir para allá. Esto se va a repetir igual, o sea, vamos a recorrer alumnos, pero aquí vamos a ponerle, recordar que aquí tenemos el for, el let, el where. Ahora vamos a utilizar el where, y le vamos a decir where $a. ¿Cómo se llama el campo donde están las notas? Lo miramos aquí y vemos que el campo de las notas se llama nota global. Vale, pues entonces le ponemos barra nota global mayor a 6 y me retornas los apellidos. Pero vamos a retornarlo con un poquitito más de cosas, que no solamente sean los apellidos. Entonces yo puedo crear una etiqueta. La etiqueta puede ser resultado. Entonces esta etiqueta resultado la cierro, meto esto aquí dentro, pero ¿cómo hacemos referencia en los HTML a algo que hace referencia a una variable? Pues sencillamente abrimos la llave, ¿vale?
y le ponemos que nos indique los apellidos, ¿vale? Coma, les indicamos que nos diga la nota global, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? Pues simplemente le damos aquí al play y observaremos que efectivamente nos muestra el apellido de la persona y la nota global del mismo. Es decir, si aquí a esto le hubiéramos sacado esto de notas, que se lo voy a quitar simplemente para que no me esté repitiendo esta expresión aquí del sistema de nombres, simplemente no es por otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a darle aquí y ahora el resultado, como no lo he guardado, vamos a guardarlo con otro nombre para no perder eso que tengo. Voy a poner el alumnado 2, ¿vale? Guardar. Y aquí en lugar de abrir el alumnado normal, le pongo el alumnado 2, simplemente por una cuestión de comodidad, ¿vale? Le damos a guardar, le doy a ejecutar y efectivamente vemos que nos pone como resultado los dos apellidos de esa persona y la nota. Las notas superan todos el 6. ¿Qué ocurre si le pongo menor que 6? Pues sencillamente menor que 6. Ahora mismo me da 19 resultados, veremos cuánto me da cuando ejecute esto, pues me da 3. ¿Cuántos elementos hay en total? Pues 19 y 3 tienen que ser 22. Es decir, a ver, entonces, vamos a decirle además que de que la nota sea global, tenemos algo aquí que indica que puede ser ordinaria o extraordinaria la convocatoria. Entonces vamos a agregarle un apartado más. Todos sabemos, los que hemos utilizado programación alguna vez, que el AND nos permite para hacer una consulta que sea, en ambos casos, que se cumplan ambas preguntas. Es decir, la nota global tiene que ser menor a 6 y $A, porque siempre estaremos utilizando la variable que hemos asignado arriba en el for, $A barra, y nos acordamos que todos los atributos llevan la arroba delante y decimos que la convocatoria sea igual a, vamos a mirar qué tipos de convocatoria tenemos, vamos a ponerle que sea la extraordinaria, entonces nos dará todos aquellos, el resultado será todos aquellos que tengan una nota global menor a 6 en la convocatoria extraordinaria. Solamente hay uno. Vamos a mirar cuántos hay mayores a 6. ¿Vale? Vamos al play y nos dice que hay 11. Vamos a ver en realidad cuántos hay de la convocatoria extraordinaria. ¿Vale? 11. ¿Vale? Y le damos y nos dirá que son 12 resultados, efectivamente. Voy a rehacer nuevamente esto. Vamos a ver cuántos hay de la ordinaria que tenga una nota menor a 6. ¿Vale? Esta es la manera como podemos ir haciendo diferentes preguntas. Una forma muy sencilla de obtener un resultado exactamente igual a que si estuviéramos utilizando un lenguaje SQL con una tabla de una base de datos. Además de esto que estamos haciendo, en un próximo vídeo indicaremos cómo se puede incrustar un HTML, cómo podemos utilizar funciones externas, cómo podemos crear nuestras propias funciones, etcétera, etcétera, etcétera.